El pasado 4 de septiembre el pueblo chileno rechazó la propuesta de una nueva constitución. Pero lo que sorprendió no fue el desdén a este extenso documento de 388 artículos, sino la amplia mayoría que compartió esta opinión. El 62% de las 13 millones de personas que participaron en este referendo obligatorio alzó su voz para decir con claridad que tampoco estaba de acuerdo con el contenido de esta nueva constitución. Hay que notar que este rechazo no se construyó de la noche a la mañana y que mucho menos se explica por ese poco informado juicio moral que gusta de ubicar la realidad de la polis entre buenos y malos, izquierda o derecha. Este no es un asunto que se explica por un solo factor. Estamos ante un fenómeno sociopolítico de varias aristas. Por lo tanto, resulta obligado dar unos pasos atrás para identificar los momentos clave que marcaron el clima que cobijó el ánimo ciudadano para la elaboración y posterior votación de este nuevo documento. Yo soy Edgar Rodríguez. Bienvenidos a este reportaje de la Caja de Petri para Conexionistas. El punto de partida lo marcan las protestas sociales que inician en octubre del 2019 durante el primer año del gobierno del presidente Sebastián Piñera, un billonario hombre de negocios y político conservador educado en las sábanas de seda del catolicismo chileno y que ya había sido presidente 9 años atrás. En un espacio de 3 años, es decir, de octubre del 2019 al plebiscito de septiembre del 22, ocurrieron una serie de eventos relevantes para la vida política chilena que marcaron el clima y el destino de la nueva Carta Magna que vale la pena observar. Primero, una intensa politización y polarización social alimentada por 5 procesos electorales, 2 referendos en donde se rechazaron ambas constituciones, la vigente y la nueva propuesta, una elección para integrar la Asamblea Constituyente y 2 elecciones presidenciales en donde hubo una primera y una segunda vuelta. Segundo, eventos de excepción que aumentaron las expectativas de la opinión pública y profundizaron una guerra de narrativas, tal como el hecho de que se garantizaron lugares en la Asamblea a grupos originarios y que se aseguró la equidad de género, el auge y reposicionamiento del mapa electoral de la ultraderecha representada en este caso por el candidato Antonio Kast, la promoción y apoyo abierto a la nueva constitución del recién electo presidente Gabriel Boric, quien se comportó como un político de oposición y no como el mandatario de una nación. Tercero, estos eventos ocurren en 2 administraciones distintas, la del entonces saliente presidente Piñera y la del electo en segunda vuelta Gabriel Boric, por lo que es impreciso afirmar que la responsabilidad de lo ocurrido recae en los hombros del exdiputado y miembro del partido de izquierda Convergencia Social. Otro de los factores a observar es la conformación de los 155 miembros de la Asamblea que se formó para redactar la propuesta. Destaca que se logra la equidad de género, mientras que la edad promedio de los participantes fue de 44 años, situación que llama la atención pues dado el perfil de las protestas, se esperaba una mayor participación de jóvenes. Además, dada la información disponible, tampoco se puede afirmar que esta asamblea estuvo caracterizada por ciudadanos poco preparados, ya que el 72% de ellos afirmó tener alguna profesión. Se conformó finalmente una asamblea incluyente y plural, con un perfil más identificado con propuestas progresistas, hay que decirlo. Y de acuerdo con analistas locales, el poco compromiso de los partidos políticos y la falta de experiencia en negociación política fueron factores determinantes para el rechazo de esta nueva propuesta. Se trató de una asamblea tan abierta en donde lograr acuerdos era una tarea muy cuesta arriba. La extensión de la nueva propuesta fue otro de los aspectos que levantaron cejas. Con 388 artículos, la chilena habría sido la segunda o tercera constitución más extensa del mundo, debajo de la India y de la de Nigeria. Y la longitud tuvo más desventajas que ventajas. Se trató de un contenido poco accesible para el ciudadano promedio que ofreció 388 oportunidades para rechazarlo. Analistas y políticos chilenos de todos los espectros coinciden en señalar que la intención de incorporar temas de interés global, y sin duda legítimos, terminó no por hablarle al ciudadano a pie, porque no estaba claro que lo que ocurre en la vida cotidiana de las familias chilenas había sido incorporado. El ciudadano común claramente se sintió fuera. Esta ansiedad por contar un documento ejemplar logró un efecto perverso. Las garantías sociales que formaron parte de la narrativa de las protestas del 2019 se diluyeron en esa extensión enorme de la nueva Carta Magna. Cabe agregar que estudios de la Universidad de Cambridge
Señalan que hay una relación entre la extensión de una constitución y el detrimento de la democracia del país que representa, por lo que una constitución tan extensa no es necesariamente una buena noticia. Este recorrido nos lleva hoy a una guerra de narrativas que no veo que vaya a terminar pronto y que seguramente será utilizada tanto para golpear al gobierno del presidente Boric tantas veces como sea posible, y en el otro aspecto político, jugar con la carta de los peligros del reposicionamiento de la extrema derecha. Ejemplos como la irresponsable y poco informada declaración del exguerrillero y actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien señaló que el rechazo a la nueva constitución representaba el regreso de Pinochet, hasta el tendencioso espacio de opinión de la columnista de simpatías conservadoras del periódico Wall Street Journal, Anastasia O'Grady, cuando interpreta que este es una especie de escenario desestabilizador causado por comunistas. No deja de llamar la atención esas voces de inclinaciones neoliberales como las de Michael Reed, editor de la prestigiosa revista inglesa The Economist, que identifica a la nueva constitución como un distractor, pues según su enfoque, lo importante es el debate sobre las reformas tributarias y de pensiones. Ejemplos como estos los encontraremos por todos lados. Pero sentenciar las causas del rechazo a más de 7.000 kilómetros de distancia en la que me encuentro es un ejercicio poco responsable. Lo que puedo concluir es que el voto de la gente no necesariamente reflejó una ideología, sin hacer a un lado el efecto de la propaganda negra que se dedicó a confundir e infundir miedo en los sectores menos informados. Como en toda elección, el electorado vota de manera compulsiva y Chile no fue la excepción. Coincido con quienes opinan que los chilenos votaron en contra de lo que había y para expresar un estado de ánimo frente a la situación por la que atraban en sus hogares en el momento que votaron. Finalmente, la desigualdad de la sociedad chilena es el gran ausente de este debate. Es la brecha que se cimentó en los años del espejismo de la bonanza económica de la dictadura Pinochet. Y cuando el 1% de la población más rica captura cerca del 17% de los ingresos fiscales, mientras que el 10% más rico percibe más del 50% de todos los ingresos, o solo el 1% del país percibe alrededor del 24% de todos los ingresos generados, y el 53% de la población chilena está en riesgo de caer en la pobreza si tuviera que renunciar a 3 meses de sus ingresos, claramente algo no está funcionando bien. Y de todas las interpretaciones que circulan por ahí, la del doctor Schneider, director del programa de Chile del MIT, me parece la más acertada cuando afirma que Chile posee un capitalismo jerárquico, donde la mayor parte de las grandes empresas son controladas por un grupo reducido de personas vinculadas por la sangre y la clase social. Se trata, simple y llanamente, de un modelo construido para favorecer a las élites. Este es el dedo en la llaga sobre las promesas no cumplidas de la apuesta neoliberal. No es algo novedoso, ni exclusivo del politólogo del MIT. Esta discusión lleva por lo menos 15 años en la mesa y ha sido abordado por diversos investigadores y de las distintas disciplinas. Dada la realidad social y política de América Latina, lo que concluyo es que quienes se identifican con los dogmas conservadores rehúyen a cuestionarse con seriedad su responsabilidad en esta innegable brecha de equidad, mientras que los que prefieren identificarse como progresistas deberán de regresar a la mesa de diseño, pues sobra la evidencia que delata que los gobiernos identificados con la izquierda ha hecho muy poco para reducir estas brechas y hacer algo efectivo por las causas que tanto abanderan. Esto fue La Caja de Petri. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos a Conexionistas y acabamos de ver algo que sinceramente yo no había visto en ningún otro medio, una explicación y sobre todo todo el trasfondo que hay detrás de esta constitución chilena, que pues, ha sido la gran noticia y sobre todo ha sido el gran jaloneo para las diferentes facciones políticas, ¿no? Bienvenidos a Conexionistas, una emisión más de lo que es nuestra serie de cultura política. Está, por supuesto, Edgar Rodríguez. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Alejandro Envila, ¿cómo estás? Y nos acompaña, es un gusto y un placer tener de nuevo a Ruth Zabaleta con nosotros, política socióloga, doctora en Derecho y una amplia carrera política que obviamente pues hemos seguido con detalle. Y bueno, pues me gustaría arrancar esto para no tardar mucho tiempo y sobre todo a tratar de llegar a todos los
pues las inquietudes que traemos, ¿no? Y me gustaría arrancar, Edgar, con la importancia para la región de esto que acabamos de ver, todo este desglose que hiciste sobre la Constitución chilena y cómo nos va a afectar como región, como continente. Armando, gracias. Doctora Alejandro, miren, pues lo que acabamos de ver a mí me deja este sabor de boca, como vimos, de lo que no está en la mesa, que es justamente este tema de las desigualdades. Y lo que veo para contestar a tu pregunta, Armando, es que la importancia que tiene esto para la región es que se está imponiendo una narrativa que sesga y que polariza otra vez la conversación, más bien la refuerza, para discutir la política pública y los asuntos públicos en términos partidistas, es más, en términos ideológicos, para discutirlo en términos de derecha o en términos de izquierda, que para mi gusto es impreciso y quizás equivocado. Lo que yo creo, y para la región, sobre todo para Canadá y Estados Unidos, lo que estoy viendo es que en Canadá el Partido Conservador acaba de definir su liderazgo, un personaje que es identificado como un populista de derecha, muy al perfil o muy similar al perfil de Donald Trump. Y vemos cómo esta misma narrativa está ganando espacios domina la conversación de la política en el norte, digamos, del continente. Entonces, para ser rápido, yo creo que, ¿por qué importa? Porque está construyendo, para mi gusto, un marco de conversación en donde el centro está ausente, en donde la posibilidad de generar acuerdos no es el tema, en donde son mis temas, y si son mis temas, te clasifico de derecha o de izquierda, pero además, no solamente te clasifico, sino te descarto. Entonces, no hay posibilidad de construir nada y creo que para mi gusto eso es una de las grandes lecciones de lo que ocurrió con el rechazo y con lo que se está comentando el rechazo sobre la propuesta de la Constitución de Chile. Magnífico. Doctora Ruth Zabaleta, platícanos, ¿tú cómo ves este tema para la región? Bueno, un gusto estar aquí con Edgar y con Alejandro y contigo, Armando. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Mario. Para la región es muy importante Chile porque tiene pues varias cosas que la distinguen en la región. Por ejemplo, el asunto de que tiene el primer lugar en el índice de desarrollo humano. Acaban de sacar el informe la semana pasada. Y aún cuando cayó 11 lugares Chile en el caso de las desigualdades del país, sigue siendo pues muy relevante que tenga ese nivel de desarrollo. O sea, si hacemos un comparativo con México, pues aquí solamente dos delegaciones, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México son las que siempre han mantenido un índice por encima de la media que tiene México. Entonces es muy importante. En segundo lugar, la trayectoria histórica de lo político de Chile, haber transitado de una dictadura a un régimen democrático, con todo y lo que ha implicado y el desarrollo que tiene, si lo triangulamos, pues digamos que ha tenido grandes ventajas, se ha desarrollado de una diferente manera que otros países. Es un país pequeño, y creo que lo importante aquí que hay que resaltar es que este fenómeno del rechazo a las instituciones y el rechazo en particular a los partidos políticos, pues han motivado este movimiento que no solamente está en América Latina, sino así bien como lo dijo Edgar, en otras partes del mundo. Por ejemplo, yo recuerdo a España, cuando sale el fenómeno de Podemos, por ejemplo, ¿no? Y que ocasionaron una crisis de gobernabilidad porque no lograban, hubo 3 elecciones para que se lograra nombrar al jefe de gobierno y luego al presidente. Y luego también salió otro partido, también igual en Italia, ¿no? El de 5 estrellas. Entonces, la verdad es que estos movimientos emergentes nos están indicando algo, por algo están apareciendo. Y en Chile, lo que acaba de mostrarnos Edgar, pues es lamentable que en la conformación de esta constitución solamente 50 representantes de partidos políticos estuvieron como constituyentes, o sea, como parte de esta discusión tan importante, porque tenían que tener experiencia, tenían que contemplar pues una serie de construcción de acuerdos, o sea, hacer política,
Y eso es fundamental. O sea, qué bueno que haya un pensamiento progresista, que haya mucha participación ciudadana, pero el hecho de que hayan tenido pues esta representación ciudadana que rechaza las instituciones, la gran mayoría de los escaños adentro de esta asamblea, pues hizo que la Constitución fuera pues esta Constitución, que ahora la mayoría de los chilenos no se sienten identificados, y tal como nos dijo Edgar, la edad cuenta mucho. Claro. Recordemos que el movimiento del 19, el promedio de jóvenes que salieron a la calle no pasaban de 35 años a protestar por lo que se motivó que se diera esta nueva constitución, y ahora vemos pues que dentro de la discusión ese sector de jóvenes no está contemplado en esta discusión. Entonces, Sí. creo que esas son cuestiones importantes. ¿Qué viene ahora? Pues a mí me parece que para México, el ejemplo de muchas personas que nos hemos escuchado en eventos, en foros, que nos enteramos que pues exigen injundiosamente una nueva constitución, y otros que no de manera injundiosa, que los he leído, por ejemplo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, estoy leyendo su libro porque voy a presentarlo ahí en la universidad, en la Facultad de Derecho, junto con el director de la facultad, y entonces él habla de eso, dice, es que se requiere una nueva constitución, y Claro. estaba yo, pues con el estudio de esto de Chile, y viendo lo que decía Cuauhtémoc Cárdenas, y dije, bueno, es que a veces pensamos que lo que está, pues no nos funciona bien, pero Claro. arriesgarnos a lo nuevo, no sé si nos va a funcionar, ¿no? En fin. Así, si quieres, ahorita vamos al tema de Sí, sí. México, pero me gustaría que Alejandro nos hablara sobre pues, la importancia para la región. ¿Tú cómo la ves desde tu punto de vista? A ver, buenas tardes. A partir de esta presentación de Edgar, completísima además, yo destaco dos cosas. Una, la polarización de las conversaciones que se está dando en la mayor parte de las sociedades de la región. Descalificar al otro, la ausencia del centro, ya lo decía Edgar en algún momento, la izquierda y la derecha, que no necesariamente son izquierda y derecha en términos tradicionales, que son formas diferentes de populismo, pero populismos al fin y al cabo. Uh-huh. Y la otra parte que yo destacaría, ¿por qué fracasó este proyecto? Y habría que, como dice Ruth, habría que tomar lo que pasó ahí para ver cómo lo aplicamos en México, cómo nos aproximamos a estudiar nuestra realidad, considerando lo que ha ocurrido en otros lados, y esto acaba de ocurrir en Chile. A ver, las protestas de 2019 que derivaron en esto, nacen de la profunda desigualdad que existe en la sociedad chilena, con todo y su elevado índice de desarrollo. Edgar lo acaba de presentar de manera escandalosa, uh-huh, categórica además. A ver, si una familia se queda 3 meses sin ingreso y eso la hace caer en pobreza, ¿eso qué significa? Que esa familia no tiene ahorro. Entonces, su posición es sumamente frágil. A ver, eso pasa en México también, oye. ¿Por qué fracasó este proyecto? Creo yo, entre muchas otras razones, y de verdad que hay muchas, las cifras de Edgar nos muestran razones y razones y todas de peso, pero bueno, el movimiento que lo motiva surge de la desigualdad. Creo que en este ánimo de proteger todos los derechos sociales, hay como 100 derechos sociales protegidos ahí en la Constitución, lo único que acabaron no atacando a fondo era la desigualdad, que es el gran problema de la sociedad chilena. Y en cambio, pues, abordaron tantas cosas que mucha gente se vio amenazada. ¿Por qué? Pues porque alguna de las muchas que se abordaron no le gustaba, y no le gustaba mucho. Con una que no le gustara era suficiente para decir no. Exacto. Yo, para empezar, plantearía esas dos cosas, ¿no? Y creo que es importante buscar qué de esto, y creo que hay mucho, es aplicable a México, ¿eh? El problema de México, igual que el de Chile, es la desigualdad. Y para allá vamos, exactamente. Y me gustaría, doctora, que ahora que tú empezaste con el tema de México, pues lo amplíes, ¿no? A ver, ¿hasta dónde podemos aprovechar en México este tipo
pues, de experiencias, ahora sí que experimentar en cabeza ajena, ¿no? Pues yo creo que podemos nosotros aprovecharlo conjurando movilizaciones por decisiones que no son adecuadas para la economía mexicana. Y aquí el problema nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones sobre la economía. El presidente de la República habla de que se generan muchos empleos, pero pues estos empleos son informales, 77% informales. Habla de que la economía va a mejorar, incluso el presupuesto tan optimista que entregaron en este momento a la Cámara de Diputados habla de una inflación a la baja, cuando todas las proyecciones son, estamos en una superinflación y además la canasta básica ha subido más de 400% de costo, etcétera, etcétera. Entonces creo que tenemos nosotros que buscar alternativas que prevengan escenarios que puedan motivar que algún sector social pues se manifieste en las calles, como en algún momento lo hicieron, por ejemplo, las jóvenes que protestaban en contra de la violencia contra las mujeres y que fue muy criticado. Ese ya fue un momento álgido aquí en México y que generó mucho debate. Entonces, ¿qué estamos haciendo para prevenir, para conjurar este tipo de movilizaciones o de respuestas? Y en segundo lugar, que la clase política pues se ponga las pilas, porque el problema ahorita que estamos viviendo, por ejemplo, del rompimiento de la alianza, que era una alternativa para aquellos que no estamos de acuerdo con un partido hegemónico, con la construcción de lo que está surgiendo aquí en México con Morena y sus aliados, pues la disputa de la semana pasada, el rompimiento que decían que no se dio, pero todo mundo lo observamos con lo que sucedió con el PRI y con Alito, ¿verdad? Pues entonces ese tipo de cuestiones deberían de resolverse de forma inmediata, porque eso afecta la gobernabilidad, la posibilidad de construir estabilidad, de construir acuerdos, de fortalecer la democracia y de frenar las intenciones, por ejemplo, del presidente de la República de reformar la Constitución para desaparecer el Instituto Nacional Electoral. A propósito de que comentaba hace un rato de Cuauhtémoc Cárdenas, recordemos que Cuauhtémoc Cárdenas es un ícono precisamente de esa construcción de instituciones que son garantes de la libertad política de los ciudadanos para poder fortalecer una democracia plena en nuestro país. Entonces creo que es muy aleccionador ver cómo se mueven los jóvenes, cómo se mueven ciertos sectores, pero también cuál es la respuesta que van a dar las instituciones, en este caso muy importante para los partidos políticos, que los partidos políticos retomen las riendas de su interior, de su democracia interna para que puedan superar sus diferencias y además puedan generar condiciones de gobernabilidad en nuestro país y de estabilidad democrática. Magnífico, muchas gracias. Alejandro, ¿cómo lo ves tú? Ya habías empezado tú también a desarrollarte por el lado nacional. Yo insisto, creo que en esa parte México y Chile se parecen. Vivimos pues, un sistema de capitalismo de compadres o de cuates, donde un porcentaje muy pequeño de la población se lleva la mayor parte de la renta nacional. La élite mexicana, igual que la élite chilena, se vincula a través de matrimonios, a través de amiguismos, a través de compadrazgos. Y bueno, los políticos, México ya vivió dos alternancias. Bueno, tres, porque en realidad fue al PAN, al PRI y luego a Morena, que se dice la izquierda. Y las élites económicas, esas están intocadas, y no me refiero a, yo nunca he pensado en que hay que desmantelarlas, pero a ver, el problema de la desigualdad prevalece. Lo mismo, de acuerdo a lo que Edgar nos presentó, lo mismo pasó en Chile, y pasa en Chile. Ruto acaba de decir, pues a ver, hay que conjurar las demandas radicales y hay que garantizar, y esto se va a oír muy neoliberal, pero sí lo voy a decir, hay que garantizar la reproducción del capital, pero hay que revisar cómo se distribuye el ingreso en México. Y no es, no es a través de políticas públicas que privilegien la dádiva por sobre la producción. Creo que en eso nos estamos equivocando. Ni a través de pues, megaproyectos
que son más de una época económica de la que el mundo ya está saliendo. Claro. No es a través de quemar más gasolina o de producir electricidad contaminante o de fortalecer monopolios de Estado, como vamos a lograr que el ingreso se redistribuya. Lo que necesitamos es modificar el esquema de redistribución del ingreso, pero sin atentar, sin alejar inversiones. Porque, a ver, perdón, Claro. se puede oír muy neoliberal, pero quien piense que un Estado en el mundo de hoy puede ser autosuficiente y salir adelante solamente con inversión pública y sin una sólida participación privada, pues creo que está equivocado. Perfecto. Pues muy bien, Alejandro. Edgar, sobre este tema, ¿qué puedes? A mí me sigue preocupando la cultura política a la mexicana y ojalá y esta cultura política, y ahora la voy a bajar primero a los partidos, en temas de señalar que me parece que los partidos políticos en México hace mucho renunciaron a la educación política del ciudadano. Acercarte a esa institución era para aprender de política, y aprender de política no es señalar si eres de izquierda o de derecha, sino fundamentalmente saber este arte, ¿no? Inclusive este protocolo de construir acuerdos con quien no piensa igual que tú. Yo creo que estos grandes hombres de Estado, en el caso de México, por lo que puedo ver desde los 1000 kilómetros, 2000 kilómetros de distancia en los que me encuentro, no hay, y los que hay a lo mejor o no tienen tanta voz o tanta energía o ya no les interesó o no los dejan hablar, no se ven. Entonces, esa es una parte que me preocupa porque de algunos sexenios para acá, quizás 3 o más, Alejandro y Ruth, ustedes me corregirán, la política fue asaltada por este pragmatismo en donde lo que importa ahorita es garantizar el puesto, la presencia y el presupuesto, y después vemos. Y ese después vemos fue dejar en un estado, en un vacío muy importante. Y hoy lo que tenemos es una ciudadanía, lo voy a decir así, en su mayoría ignorante de la cosa pública. Y esta ignorancia es aprovechada y es de ahí donde se ancla lo que hemos visto, ¿no? Lo que ocurrió en Chile, estas campañas, digamos, de miedo, de aprovechar una confusión, aprovechar un texto largo, un texto que estaba repleto de buenas intenciones, pero que, como ya dijo Ruth, no refleja la necesidad de la familia, ¿no? Y Alejandro señalaba, pues sí, si esto no me ayuda y con esto no puedo generar algún ahorro que me permita, ¿no?, salir adelante en una pandemia, pues no lo quiero. Claro. No importa qué tan atractivo sea y qué tan empatado esté con estas causas mundiales. O sea, ese no es el tema. Entonces, primero me preocupa eso. Y la otra parte que me preocupa y que yo más bien veo como un acertijo es cómo se va a hacer cargo, ¿no?, la ciudadanía mexicana, no solamente de hacerse responsable de su educación política, sino de participar. Como lo vimos en esto, el ciudadano chileno en un lapso de 2 años tuvo 5 procesos electorales. Yo no estoy seguro a nivel nacional que el mexicano, sin la exigencia de que el voto sea obligatorio, acuda 5 veces a votar a definir algo, a menos que no sea por un sistema de acarreo, pero que sea la ciudadanía interesada en hacer esto. Y creo que los 3 no me dejarán mentir que ya estamos cansados de la política de memes en donde apoya a la causa y dale like y ponle manitas para que yo haga algo. Así no se va a construir nada. Entonces, creo que esa parte del hacerse cargo, para mí es un ejemplo que los chilenos han dado, ¿no? Para decir, pues votamos porque queríamos una nueva constitución, porque no nos gusta la que tenemos, y votamos porque no nos gusta la que nos propusieron, con todos los asegúnes. O sea, no queremos ninguna de las dos. Entonces, creo que esa parte en la construcción de la conciencia ciudadana del mexicano, de cómo participar en política, es donde más se tiene que avanzar y donde me parece que es justo el botín de estos liderazgos populistas de izquierda, de derecha o de donde surjan, ¿no?, que van a seguir aprendiendo. Mientras eso no se rompa, quiero retomar la propuesta que puso la doctora Zabaleta.
para mí, conjurar empieza por ahí. O sea, ¿cómo conjuramos esto? Pues encargándonos de nuestra política pública de ciudadanía y habrá que educar. Entonces, la gran pregunta es, si los partidos políticos no lo están haciendo, ¿quién? Y la verdad es que no tengo respuesta. Perfecto. Muchas gracias, Edgar. Y bueno, finalicemos sobre todo con pocas palabras, pero pues con el aprendizaje que nosotros hemos obtenido de esto, el aprendizaje que ustedes hayan obtenido sobre esto, ¿no? Alejandro, ¿cuál dirías tú que sería en este caso tu aprendizaje Bueno, sobre todo esto que acabamos de mi ver? aprendizaje es que me sorprende la similitud de problemas y de circunstancias que hay entre México y Chile. Creo que enfrentamos realidades parecidas. Y igual que le hizo Edgar, me voy a robar la palabra de Ruth Zabaleta. Hay que conjurar, lo digo con todo respeto, las propuestas descabelladas. Esta constitución en Chile, pues, ok, es una carta a Santa Claus, es un catálogo de buenas intenciones, está de acuerdo con construir la paz mundial y el desarrollo sin tocar sin tirar un solo árbol, como alguien dijo por ahí, lo dijo el clásico. Pero si no resuelve el problema, y la política es eminentemente local en todos lados, si no resuelve el problema de hoy, si a mí ciudadano no me resuelve el problema de cómo llevo comida a la mesa de mi casa, no me interesa, no me sirve, incluso no la quiero. El aprendizaje, pues creo que sería ese básicamente. Hay que resolver lo local y hay que tener los pies en la tierra con soluciones reales, más que radicales. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Edgar, ¿cuál dirías tú que es aquí el gran aprendizaje? Yo me quedo con esta parte de lo que nos toca. Y si estoy preocupado, a veces molesto, se los debo de confesar, cuando de repente leo que alguien se burla y dice, sí, los comunistas perdieron, o al revés, ¿no? Del otro lado, porque los extremos están, digamos, en ambos lados. Yo creo que hacer lo que nos toca es justamente atemperar y empezar, y esto ya va a parecer campaña Ruth, ni modo, me parece que utilizaste un verbo que nos gustó a todos, conjurar, empezar a conjurar desde ahí, en lo corto. En decir, no, a ver, la elección en Chile no se trata de a ver si se rescata a Pinochet y tampoco se trata de a ver si quitamos a Boric. De eso no se trató. No es una elección en donde entra un modelo. Esto no es una batalla cultural todavía. No se trató de eso. Aquí hay una serie de elementos que nos están diciendo que lo que tenemos que hacer es construir un centro que nos permita dialogar y encontrar en dónde sí. Porque la realidad de las diferencias de desarrollo, de igualdad de oportunidades, siguen estando ahí, sin importar de qué lado, ¿no? Te formes o qué lado quieras militar. Entonces, si eso es lo que nos preocupa, la única manera es hacer eso. Y yo me quedo con esto, es decir, al escuchar la información y para tratar de armar la investigación que les compartí, pues me di cuenta que había estas conversaciones, o sea, los personajes dialogaban, ¿no? Ofrecían sus propuestas y hubo una riqueza muy importante que me gustaría ver con más frecuencia en el caso de la comentocracia mexicana, porque desafortunadamente lo que encuentro son programas miles, podcasts, radios, comentarios, columnas, en donde se toma ese partido y es muy fácil decantarse hacia una postura extrema. Y en este caso, pues yo creo que pues, orientar, ¿no? A quienes tengamos cerca para decir, hay que investigar bien. De esto no se trató el tema de Chile y tampoco hay motivo de júbilo para pensar si regresa Pinochet o si se va Boric o si se queda Boric y se va otra vez por fin Pinochet. Me parece que eso es de un nivel muy básico y muy lamentable. Para finalizar, Ruth, ¿qué aprendizaje dirías tú que nos queda? El aprendizaje, en primer lugar, tiene que ser para los partidos políticos. El fracaso del no a la nueva constitución en Chile es el fracaso de los partidos políticos y de la clase política. En cualquier país, la clase política es responsable de la construcción de un Estado constitucional.
Y en este caso, ese fracaso debe servirle de ejemplo a todas las clases políticas del mundo, no solamente de México, porque la Constitución de Chile no está mal. La Constitución de Chile trata de reconocer y garantizar derechos de minorías que han sido olvidadas por lustros. Entonces, aquí el problema es que tiene que anteponerse la democracia de los partidos políticos, de los sistemas de partidos, tal y como está teóricamente analizado y comprobado, y no permitir que la democracia de las audiencias se imponga. ¿A qué me refiero esta democracia de las audiencias? Que depende de las redes sociales, de la mala información, de las fake news, de una serie de factores que impactan la gobernabilidad o la posibilidad de construir nuevos modelos. Y a mí me parece que a Chile le afectó mucho ruido que generan las democracias de las audiencias, y se antepuso pues el miedo, el temor de los ciudadanos al cambio. Siempre hay temor por el cambio, y creo que en este caso les ganó ese temor, y sobre todo a la clase política le faltó más imaginación para lograr la conciliación de los intereses de todos los actores, y incluso analizar todos los factores que pueden estar involucrados en la decisión tan importante de construir una nueva constitución. Vuelvo a insistir, el fracaso del no en Chile es el fracaso de la clase política Toda. de América Latina y del mundo, porque los partidos todos están cuestionados. Ahí están las encuestas. Los partidos son las instituciones más denostadas y de menor confianza en el mundo, y eso es lo que nos está generando un impacto terrible en la construcción de la democracia, en el fortalecimiento de los modelos democráticos. Con eso terminaría yo. Y lo terminas muy bien, ¿eh? Porque sí es esto de no permitir que la democracia de las audiencias se impongan. Eso lo veo yo demoledor, ¿no? Porque pues es a final de cuentas lo que estamos viviendo, no solo en Chile, no solo en México, sino en gran parte. Pues agradecerles a los tres, porque es una plática muy interesante, una plática que ya llevaba mucho tiempo en el tintero, pero pues creo yo que hemos llegado a conclusiones muy interesantes. Edgar, gracias por tu participación. No, gracias a ustedes. De esto se trata, de tratar de encontrar lo que no necesariamente está ahí. Y me gustó mucho el cierre de Ruth, ¿no? La democracia necesita muchas mascarillas de oxígeno adicionales en el caso mexicano. Entonces, bueno, en el caso de todo el continente prácticamente. Gracias, Armando. Al contrario, Ruth Zabaleta, muchas gracias de veras por estar con nosotros una vez más. Créenos que nos da mucho gusto tenerte por aquí, y sobre todo nos da mucho gusto saber que también vas a estar en futuros emisiones de Conexionistas. Ya me comprometiste, Armando, ¿no? Muchas gracias. A mí me encanta estar aquí con ustedes, Edgar y Alejandro. Pues me gusta muchísimo el debate. Siempre me ha gustado. Ya sabe, Alejandro, cómo soy, me gusta polemizar, me gusta el debate. Entre más debate hay, mejor, pero cuando llegamos a la construcción de acuerdos en un tema tan importante como es de Chile, pues me pareció fundamental. Oye, Ruth, tus redes sociales. @Zabaleta_Ruth. Perfecto, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por tu participación una vez más. Bastante acertado y bastante interesante lo que se comentó aquí, ¿no? Armando, Edgar, Ruth, muchas gracias. Ruth, siempre un privilegio poder platicar contigo. Armando, muchísimas gracias. Tus redes sociales, más bien tu Twitter, porque es el único que manejas, ¿verdad? Exactamente, @envilafisher. Magnífico. Muchas gracias, Alejandro. Y muchas gracias a todos los que nos vieron, todos los que nos escucharon. Recuerden que nosotros somos Conexionistas en Twitter y también en Facebook, Conexionistas MX. En YouTube, nuestro canal es Conexionistas México. No se olviden suscribirse. No se les olvide dar like a este video. Y también recuerden, nos pueden escuchar en Spotify a través de nuestro canal que se llama Conexionistas. La música que escuchamos de fondo es música de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube. Y el diseño, de Conexionistas desde Sofía Reynoso, ahí lo encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.